Hola de nuevo, misioneros. Los que seguís los vídeos semana a semana, os acordaréis de que hace un par de meses estuve en Okinawa, fui allí a celebrar un cursillo de cristiandad. Pero ya que estaba allí, cuando terminó el cursillo de cristiandad, aproveché para visitar un par de lugares que tienen que ver con la famosa batalla de Okinawa durante la Segunda Guerra Mundial. Y de los dos lugares que visité, sobre uno de ellos, que es el Memorial de la Paz, ya hice un vídeo y os comenté en ese momento que había otro lugar que había visitado y que me parecía muy interesante y que quería compartir con vosotros y que hoy vengo a traeros en este vídeo. Se trata de la Cueva de las Vírgenes. ¿Qué es esta Cueva de las Vírgenes? Pues esta Cueva de las Vírgenes es un lugar donde un grupo de chicas procedentes de un colegio estuvieron sirviendo durante la batalla de Okinawa en labores que tenían que ver con enfermería, con logística, con el cuidado de los soldados y de los enfermos. Y en concreto, pues todas estas mujeres provenían, como os decía, de una escuela que se llamaba la escuela Himeyuri. Himeyuri en japonés significa lirio, una especie de lirio muy bonito. Y esta escuela era importante en Okinawa porque en realidad había dos escuelas y fueron las primeras instituciones de educación secundaria para mujeres que hubo en Okinawa. Uno de estos colegios estaba destinado a formar profesoras y el otro tenía una formación más amplia. Lo que quería comentar de lo que estuve viendo allí, que me pareció muy interesante, fue no tanto con respecto a la batalla de Okinawa, que de eso hablaré en otro vídeo, sino lo que aconteció antes y que ayuda a entender cómo se llegó hasta la Segunda Guerra Mundial. En concreto, lo que aconteció durante los años 30. Durante los años 30, Japón mantenía una guerra importante con China. Había ocupado la zona de Manchuria y había llegado también a la capital, había librado en el año 37 la batalla de Nankín y en aquel momento en Japón la prioridad nacional era la victoria militar en aquella guerra. De hecho, si había alguna voz contraria a la guerra, era automáticamente reprimida. Y esto se traía también a las escuelas y a la educación de las nuevas generaciones. Y sobre esto es sobre lo que quisiera hablar un poquito ahora en este vídeo. A los estudiantes se les hacía entender que la mejor manera de colaborar con el emperador, que era entendido como la encarnación del dios viviente, descendiente de la diosa Amaterasu, y la mejor manera de colaborar con la patria era colaborar en esta victoria militar que estaba llevando a cabo Japón. Pero no solo eso. En aquel museo de la Cueva de las Vírgenes se podía ver, por ejemplo, cómo las alumnas formaban en línea todas las mañanas haciendo una reverencia profunda mirando hacia el palacio del emperador como un signo de culto y de veneración hacia la figura del emperador. Y no solo eso, sino que dentro de la escuela había un pequeño santuario que se llamaba Hoanko, donde se guardaba la imagen del emperador y se guardaba también el rescripto imperial sobre la educación. Y antes de comer, igual que hacemos los cristianos también antes de comer, que le damos gracias a Dios por los alimentos, pues antes de comer había un ritual que debían seguir los alumnos y en ese ritual que se hacía antes de comer, todas las alumnas debían inclinarse ante el amuleto del templo de Ise, que es un templo que está dedicado a la diosa Amaterasu. Y de esa manera eso quedaba también relacionado con la
figura del emperador que, como decía antes, se consideraba descendiente de la diosa Amaterasu. Aparte de esto, había también un control militar en los colegios y eso, por ejemplo, se veía en los uniformes del colegio. También había un lugar donde se podía ver cómo el uniforme del colegio había ido evolucionando desde un uniforme normal para las chicas con una falda a un uniforme que acababa siendo camisa y pantalón con un aspecto más militar, podríamos decir, ¿no? Quizá darían la razón de que ante la escasez de tela no se podían hacer faldas y eso era lo más apropiado, pero en el fondo había detrás de esto también una intención también de alguna manera de militarizar también a las alumnas de educación secundaria. Pero no solamente la ropa, también los peinados eran también obligatorios y todas las mujeres en función de su edad tenían que llevar el mismo peinado, todas igual. Otra de las cosas también que me llamó la atención fue que la clase de deporte pasó de ser una clase donde se hacía gimnasia y danza y otro tipo de actividades a ser una clase en la que se practicaba el uso de la naginata, que es una especie de alabarda japonesa, una especie de lanza. Luego también en la escuela se enseñaba el inglés, pero dejó de enseñarse porque el inglés pasó a considerarse una lengua enemiga. Otra de las cosas también que me llamó la atención fue que la última película venida de Estados Unidos o en general del mundo occidental que se pudo ver en Japón fue la película de La Diligencia, dirigida por John Ford en el año 1941. Una grandiosa película, una preciosidad de película. Pues fue la última película que pudieron ver los japoneses proveniente del mundo occidental. Y todo esto poco a poco fue calando, ¿no?, en la mentalidad también de los niños y de los jóvenes y generando una mentalidad en la que tenía un peso fuerte el nacionalismo y el imperialismo. Recordemos que no solamente Japón llegó a China en aquel momento, sino que también estaba en Corea, también estaba en Taiwán, también estaba en Filipinas, también estaba en Indonesia, también estaba en Papúa Nueva Guinea, hasta Papúa Nueva Guinea también llegaron, de esto hablé también en otro vídeo. Es decir, que el ejército japonés se había desplegado por gran parte del este asiático. Y toda esta mentalidad nacionalista e imperialista tenía un punto de apoyo muy importante en la religión, en este caso la religión shintoísta. Antes hablaba de la diosa Amaterasu, eso no es budista, eso es shintoísta. El templo de Ise es un templo shintoísta, así que el shintoísmo fue utilizado como un instrumento para introducir esta mentalidad en las nuevas generaciones, especialmente a través de los colegios. Quizá por esa razón, cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos permaneció en Japón después del final de la guerra, una de las cosas importantes a las que se dedicó Estados Unidos fue a intentar hacer desaparecer del plano público todo aquello que tuviera que ver con la religión. Por ejemplo, el calendario y las fiestas del calendario hasta ese momento eran fiestas relacionadas con la religión. Todo eso desapareció del calendario y a día de hoy en Japón los días de vacaciones pues son el día de la montaña, el día de los niños, el día de los mayores, el día del deporte, el día del mar, etcétera, etcétera. Pero son fiestas que no tienen relación con la religión.
Del mismo modo, esta veneración y este culto hacia la figura del emperador como la encarnación divina también se intentó erradicar. Y al final, pues el resultado fue efectivamente que la religión dejó de aparecer, ¿no?, en el ámbito público. Y todo esto también pues tiene sus consecuencias, ¿no? Cuando la religión se ha utilizado como un instrumento para conseguir un fin que no es bueno, pues eso queda en la memoria y en el recuerdo, y eso también provoca recelo en la gente a la hora de acercarse al hecho religioso. Es más, provoca cierto, no solo recelo, sino también rechazo de lo religioso. Y eso pues también ciertamente hace más difícil la labor evangelizadora. Aunque en este caso fue el shintoísmo lo que se instrumentalizó, pero pues ahora mi labor como misionero, que es misionero católico, que es anunciar a Jesucristo, se encuentra también con esta mentalidad de recelo y de rechazo que tiene que ver con los antecedentes históricos. No solamente esto que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial, sino algún otro acontecimiento más cercano en el tiempo también, que ha tenido que ver con la religión, como por ejemplo el ataque con el gas sarín en el metro de Tokio, que aconteció, si no me equivoco, en los años 90 y que tenía detrás a una secta con ideas budistas. Pues efectivamente todo esto provoca recelo, provoca rechazo hacia el hecho religioso, independientemente de el letrero que tenga, si es sintoísta, si es budista, si es cristiano o si es musulmán, o sea, lo que sea, ¿no? Y efectivamente, como decía antes, pues esto hace más complicada la labor evangelizadora. Pero me parece importante conocer estos datos históricos para poder entender más profundamente también aquello que puede estar, ¿no?, en la mentalidad colectiva de la gente, que a lo mejor la mayor parte de los japoneses, pues con tanto detalle, no conocen estos acontecimientos históricos de los que estoy hablando, pero ciertamente, ¿no?, esta mentalidad, este recelo, quizá este rechazo, está presente en la mentalidad y en el corazón de muchos japoneses. Así que también hay que buscar la manera de poder anunciar a Jesucristo aún a pesar de estos obstáculos, ¿no? Bueno, pues quería compartir esto con vosotros del colegio Himeyuri de mujeres. Daros como dato que en la batalla de Okinawa, 227 profesores y alumnas del colegio Himeyuri murieron, ¿no? Hay también en el museo un montón de cartas escritas por estas estudiantes donde narran las cosas que acontecían en aquellos días en Okinawa y en aquellas cuevas en las que ellas estaban, ¿no? Son realmente cartas de mucho dolor y de mucho sufrimiento, ¿no? Pero en todas ellas siempre aparece algo que es ese deseo de la paz, ese deseo de terminar la guerra. Y eso, gracias a Dios, ha sido algo que ha arraigado bien fuerte en el corazón de los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El deseo de la paz, el no a la guerra, el buscar todo tipo de alternativas antes de acudir al uso de la violencia y de las armas, ¿no? Y que todavía permanece, ¿no? Está muy presente en la mentalidad de los japoneses y creo que es un tesoro para el mundo entero, ¿no?, que todos necesitamos, ¿no?, el darnos cuenta de esa necesidad tan grande que tenemos de conseguir la paz, que se cimienta sobre la justicia, ¿no?, que se cimienta sobre el amor al prójimo.
Muchas gracias, misioneros. Espero que os haya servido de algo conocer estos datos históricos y nos vemos la semana que viene.